Sí, acompáñeme a orar por el mensaje. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, te agradecemos. Padre, nos acercamos ahora a tu palabra, esta palabra que tú has dicho que ha sido inspirada todo por ti. Es el aliento que ha surgido de tu persona, de lo que tú eres, el Dios autoexistente, el Dios autosuficiente, el Dios que se autorrevela a nosotros. Esa es tu palabra. Tu palabra dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Señor, que esta palabra que será predicada el día de hoy cumpla la utilidad por la cual tú la has traído en esta mañana. Si es cuestiones de alentar, confortar, animar, instruir, exhortar, Señor, hazlo por medio de tu Santo Espíritu, empezando por aquel que está predicando y exponiendo tu palabra hacia el resto de la congregación, a fin de que al escuchar tu palabra todos juntos seamos plenamente capaces, perfectos para toda buena obra. Lo que tú ya estás haciendo en medio de nosotros, capacítanos para seguir en esa buena obra. Ruego también por Adolfo, Señor, que en este momento está ministrando también tu palabra en pan de vida. Dales un tiempo de bendición y edificación a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos encontramos en Nehemías. Seguimos avanzando en el libro de Nehemías. La semana pasada nuestro hermano Adolfo estuvo predicando, si no más recuerdo, un tema que él le tituló Una gran obra iniciada. Y para conectar un poco el mensaje con el de hoy, pues nosotros observamos que Nehemías ya hace el viaje a Jerusalén y después de 3 días de estar descansando de este largo viaje, él sale a inspeccionar durante la noche, a hacer una inspección de cómo se encontraban la ciudad de Jerusalén, sobre todo específicamente los muros y las puertas de Jerusalén. Y él vio lo que muchos judíos, habitantes de esa ciudad, no vieron por años. En una sola noche él pudo ver que la gran ciudad de Dios, la ciudad de David, estaba en gran desolación y destrucción. Y después él da testimonio a todos los que vinieron con él en esta tercera ola de exiliados de Babilonia, les da testimonio y él recuerdo que les dijo, después de darle testimonio de cómo la mano bondadosa de Dios había sido sobre de él y todo lo que el rey Artajerjes le había concedido, él les dice, levantémonos y edifiquémonos. Y se esforzaron sus manos en la buena obra. Y nosotros observamos también que hubo oposición, ya estaba ahí el comité de bienvenida, y sin embargo Esdras no les siguió su juego, simplemente proclamó, nosotros somos siervos del Dios del cielo, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Prácticamente esa es la conexión de la última predicación. Entonces el texto de hoy es el capítulo 3 y el título es la reconstrucción inicial de los muros. La reconstrucción inicial de los muros. Entonces, de esa manera inició la reconstrucción de los muros, la cual, hermanos, no era una tarea sencilla. No era una tarea sencilla. Para ponernos en contexto, la ciudad de Jerusalén había sido destruida, recuerdan, había sido tomada y habían sido llevados cautivos, destruyeron todo. Entonces, algunos tramos de los muros, en el inicio de la reconstrucción, algunos tramos tenían que ser reedificados completamente desde los cimientos. Algunos estaban destruidos, otros tramos habían sobrevivido al ataque de los babilonios y solamente necesitaban ser reparados o fortalecidos. Pero los que habían que empezar de cero, ese era un trabajo muy arduo para ellos. Y las puertas, como nosotros sabemos en el capítulo 1, todas las puertas de la ciudad de Jerusalén habían sido quemadas a fuego. Entonces todas las puertas tuvieron que ser edificadas. Pero para darte un detalle antes de entrar
un poquito a los detalles para darte un detalle de qué fue la tarea a la cual ellos hicieron en estos muros. Los muros de Jerusalén tenían un perímetro de 4 kilómetros, un perímetro de 4 kilómetros, una altura de 12 metros y de anchura en algunos lugares era de 3 metros y en algunos otros era hasta de 6 metros. Wow, eso está enorme. Contaba con 34 torres de vigilancia y puertas principales para controlar el tráfico de la ciudad. Y podemos ver a Nehemías de nuevo, hermanos, este líder que Dios levantó. Podemos ver a Nehemías encargado de toda la planificación y toda la coordinación de esta obra, en la cual implicaba que todos trabajaran hombro con hombro. No era una tarea para hacerse solamente por un hombre, Nehemías, y unos cuantos ayudándole a él. Se necesitaba la mano de obra de todo el pueblo, de todo el pueblo. Entonces, antes de entrar al texto, yo tengo una ilustración. Pásamela por ahí, Betito. Hay una diapositiva de unos gansos volando en formación B. La naturaleza, hermano, nos da muchas lecciones de cómo poder ser eficientes cuando estamos poniendo la vista en algo y trabajar en equipo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los gansos vuelan en este tipo de formación V? ¿Te has preguntado alguna vez o has investigado alguna vez? Bueno, los gansos, cuando ellos recorren y emigran y recorren grandes distancias, los que van al frente en formación de V rotan su liderazgo. Es decir, que cuando un ganso se cansa, deja de la punta de esta formación y cambia el puesto con otro ganso que viene detrás de él. Y al volar de esta manera en formación B, al volar de esta manera, toda esa manada de gansos crea como una corriente de elevación y ayuda a toda la formación que va detrás. Y la bandada de todos estos gansos volando de esta manera tienen un 75 más de alcance, o pueden viajar un 75 más de alcance que si lo hicieran viajando uno de manera singular. Lo sorprendente de estas manadas también, que cuando hay un ganso que está herido o que está enfermo y se desvía de esta formación en B, hay 2 gansos que lo siguen inmediatamente, van acompañándolo hasta donde ellos vuelan hacia la tierra, y ahí donde ellos aterrizan, esos 2 gansos se quedan alrededor de él para protegerlo, ayudarlo, permaneciendo con este ganso herido o enfermo hasta que se recupera en su totalidad y se pueden unir a otra formación que va cruzando en los cielos en formación en B. Y también lo asombroso de esta formación en vez de los gansos es que los que van en la parte trasera, son los que van graznando, así se dice, ¿verdad? Los gansos graznan. Los que van en la parte trasera graznan, y esa es la forma de anunciar de los que van en la parte de atrás que todo está bien, y están animando con la forma en la que ellos graznan, están animando a los que van en la punta a seguir adelante. Bueno, nosotros no somos gansos, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que somos. Pero esta ilustración nos ayuda a ver que lo que vamos a ver, hermanos, la narración de la reconstrucción inicial de los muros y puertas de Jerusalén es un reflejo del trabajo en equipo. Eso es lo que refleja la narración en Nehemías capítulo 3. Vámonos para allá, Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3, déjeme encontrar, se me olvidó mi Biblia hoy en mi casa, salimos corriendo y
Estoy usando una de las que hay aquí, gracias a Dios. Vamos a compartir 3 puntos. El primero es el registro de los constructores. Ese es el primero que vamos a ver. Vamos a leer todo el texto. Es un texto un poco largo, lo vamos a leer. Dice el versículo 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y se asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre Ananel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Ferequías, hijo de Mesesabel, y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Bana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Hay algunos comentarios muy breves que Nehemías está introduciendo en esta narración, que son significativamente importantes en esta narración. Aquí tenemos el primero. A su lado también hicieron reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas, asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos Melatías, el Gabaonita, y Jadón, el Merononita, hombres de Gabaón y de Mizpa. Hicieron también reparaciones de la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Arnaía, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado Jedaías, hijo de Aramat, hizo reparaciones frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Atús, hijo de Asapnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat, Moab. Repararon otra sección de la torre de hornos, y junto a él hizo reparaciones Salom, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, y con él sus hijas. Aquí hay otro comentario muy breve, pero que es importante, de Nehemías. Aunún y habitantes de Sanoa repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con sus hojas y cerrojos y barras, y 1000 codos, 450 metros de la muralla hasta la puerta de Muladar. Ese es el tramo más largo que reparó una cuadrilla, 450 metros. Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet Akerem, reparó la puerta del Muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Col, José, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y las murallas del estanque de Siloé en el jardín del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Absub, oficial de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta un punto enfrente de los sepulcros de David, hasta el estanque artificial, hasta la casa de los valientes. Tras él, se dan cuenta de que hay frases como junto a él, tras él, después de él. Eso habla de que era un gran equipo de gente trabajando allí. Tras él, dice el versículo 17, hicieron reparaciones los levitas bajo Rehum, hijo de Bani. Junto a él, Asabías, oficial de la mitad del distrito de Keila. De ahí viene el nombre de Keila, creo. Hizo reparaciones por su distrito. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Enadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila.
Y junto a él, Ezer, hijo de Jesúa, oficial de Mizpa, reparó otra sección. Aquí encontramos una cuadrilla de hombres que está reparando otra sección del muro, aparte de la que ya se les había asignado. Hablaremos un poquito de esto en la predicación. Entonces, el versículo 20, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor reparó otra sección, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección, desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Tras ellos, Benjamín, Asub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos, Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a su casa. Binui, hijo de Enadad, reparó otra sección desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedadías, hijo de Faros, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. Hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente, y hasta la torre sobresaliente después de ellos. Los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones, cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa, y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Después de él, Ananías, hijo de Selemías, y Anum, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes frente a la puerta de inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Wow, me tomó un buen rato leer ese capítulo. Vamos al primer punto. El registro de los constructores. Dame la siguiente, Betito. Ahí están todas las puertas que la narración de Nehemías dice que se construyeron junto con tramos de los muros de Jerusalén. Y de entrada no es un sermón de cómo reparar puertas, hermano. No es un sermón de cómo reparar puertas y hacer bardas en su casa. No, es un registro de los constructores. Y la primera puerta que vemos ahí es la puerta de las ovejas. Dame la siguiente, Betito, para que podamos más o menos ubicarnos. No sé si se logra ver desde ahí donde están. Pero ahí es como están repartidas las puertas y la muralla de la ciudad de Jerusalén. Ellos empezaron a reparar por la puerta de las ovejas, que creo que está un poquito aquí a mi lado derecho, y empezaron a reparar hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Así se fueron, hasta llegar de nuevo a la puerta de las ovejas. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Bueno, la puerta de las ovejas era donde entraban o ingresaban más bien las ovejas que iban a ser destinadas para el sacrificio en el templo. También era el lugar donde los pastores de Jerusalén, el pueblo de Israel, traían sus rebaños a vender. Esta puerta de las ovejas fue consagrada por el sumo sacerdote Eliasib, que fue el primero que se levantó. El versículo 1 del capítulo 3 dice que él fue el primero que se levantó. Adolfo la semana pasada él hizo énfasis en esta frase o en esta palabra de que se levantó, y no significa que él estaba acostado o estaba sentado, sino que puso en acción lo que Dios estaba llamando a hacer al pueblo. El sumo sacerdote fue el primero, y junto a él también otros hombres que repararon un tramo de los muros que prácticamente cuando este sumo sacerdote dice que
consagró la puerta y consagró la parte del tramo del muro que se le había asignado, como de manera simbólica, estaba representando toda la consagración de todo el trabajo que se iba a realizar. Él fue el primero, el sumo sacerdote fue el primero. Y el primer aplicación o ejemplo que podemos extraer de aquí es que los líderes son los primeros, debemos ser los primeros en poner el ejemplo. Somos los primeros en poner el ejemplo. Y el sacerdote Eliasú, pues él no actuó de alguna manera a sentirse muy espiritual como para hacer un trabajo de reconstruir muros. Él estuvo dispuesto a hacerlo junto con el resto de la congregación. Y déjame decirte, amado hermano, que si tú eres líder, lo que hablaba hermano Iván esta mañana en la escuela dominical, que tenemos diferentes roles. Si tú eres líder, ya sea que seas un padre de familia, ya sea que seas jefe en el trabajo, en la empresa que trabajes, ya seas que seas un patrón con empleados, líder o servidor en la iglesia, los demás nos están observando y siguen nuestro ejemplo. Esa es una realidad. Podemos extraer esta aplicación inmediatamente de esta primera puerta que se está construyendo. Y dice que junto a él, junto al sacerdote, sumo sacerdote Eliasab, trabajaron los habitantes de Jericó. Y aquí es donde se pone interesante la narración. Porque Jericó es una ciudad más o menos ubicada a unos 29, 30 kilómetros de distancia de Jerusalén. Eso implica que estos hombres de Jericó tuvieron que hacer un viaje a Jerusalén para participar en la reconstrucción de los muros y las puertas. Y ahí es donde se empieza a complicar un poquito la obra de construcción para diferentes grupos de los que vamos a ver. Quizás para estos que venían de Jericó, de 30 kilómetros de retirado, quizás es posible que ellos hayan dormido al pie de los muros, ¿verdad? Ahí nada más como hacen algunos maestros que se duermen ahí en un cartón, en donde sea, y seguir trabajando la siguiente mañana. O puede ser posible que algunas familias de los que habitaban en Jerusalén los hospedó, pero para ellos la distancia no fue un factor para los hombres de Jericó. Ellos se involucraron. Enseguida entramos a la puerta del pescado, ¿verdad? Enseguida la que sigue es la puerta del pescado. Se encuentran los versículos 3 al 6. No vamos a ir para allá porque ya los leímos. Pero aquí, en esta puerta del pescado, los que están involucrados, los principales líderes que están reconstruyendo esta puerta, son los hijos de Sina. Los hijos de Sina. Y un grupo de hombres que edificaron esta puerta, que prácticamente esta puerta es la que llevaba al mar de Galilea. Al mar de Galilea. Salir por esa puerta es ir a la playa, al mar de Galilea. Y que es la mayor fuente de pescado para Jerusalén. Y también esta puerta llevaba a un mercado donde había comerciantes de Tiro que traían, del puerto de Tiro, que traían a vender pescado afuera de la ciudad. Pero otro dato importante, junto a los hijos de Sina hicieron reparaciones los tecoitas, pero sus nobles, dice, sus nobles no apoyaron a sus señores. Aunque el texto está dando una gran lección de unanimidad entre el pueblo de Dios y una compenetración de trabajar en equipo, aún todavía hay cositas como de este tipo. Por ejemplo, los nobles no quisieron apoyar la obra. Tecoa, la ciudad de Tecoa también se encontraba aproximadamente 20 kilómetros de Jerusalén, que también tuvieron que hacer el viaje para involucrarse en la reconstrucción. Sin embargo, los nobles, que se refiere a la clase alta de Tecoa, ellos no quisieron apoyar. No sabemos por qué. El texto no lo dice. El texto no dice por qué. Pero posiblemente no les gustó la asignación que les dio Nehemías.
Es posible que no les haya gustado la tarea que les asignó Nehemías. O quizás por su posición elevada de ser, pues, los nobles, los ricos, los hacendados, quizás se sintieron pues muy importantes, ¿no? Como para decir, yo mancharme las manos con concreto y trabajar con piedras, trabajar bajo el sol, que me salgan ampollas en las manos. A lo mejor ellos la querían, a lo mejor le dijeron a Nehemías, sí trabajamos, pero dándolas de supervisores, ¿no? Además de estar supervisando. Y recordé cuando estaba en el seminario ya hace mucho tiempo, que muchos la mayoría de los que estábamos ahí estábamos trabajando, estábamos estudiando y habíamos sido becados y había que trabajar en la barda perimetral del seminario. Y era una barda pues más o menos grande. Y el que estaba a cargo de que todos trabajáramos en la barda perimetral del seminario era un americano. Y tenía mucho colmillo, porque a la hora que trabajábamos los lunes todo el día, salíamos todos a trabajar y cuando empezamos a ver de lo que se trataba, que era romper piedra, romper algunos tramos que había pura piedra y colocar bloque y echar cimientos de piedra, batir el cemento, algunos dijeron, yo ayudo, pero yo puedo supervisar, dice, yo te puedo ayudar a supervisar a que todos trabajen. Entonces este americano sacó una frase que no sé si, aquí está David, él dijo, este es un dicho americano. Él decía lo siguiente, ¿no? Él decía, ya tenemos muchos jefes, necesitamos más indios. Sí, sí es americano, David. Sí, ok. Eso es lo que decía y me acordé, ¿no? A lo mejor esos nobles la querían hacer de supervisores, pero ellos fueron los únicos registrados como las únicas personas que no quisieron trabajar. Wow, no sé si nos vamos a encontrar allá en el cielo y va a decir, esos son los que no quisieron trabajar allá en el cielo. No sé si los vayamos a ver, pero quedaron registrados como los únicos que no quisieron cooperar. Enseguida tenemos la puerta vieja, sigan viajando, ¿verdad? Por las muros y vámonos a la puerta vieja que está del versículo 6 al versículo 12. Dice que junto a Joiada, Mesulam trabajaron hombres de Gabaón y de Mizpa, ciudades un poquito más cercanas, como 13, 12 kilómetros de Jerusalén. Ellos completaron su trabajo, con todos sus acabados. De hecho, hay una parte en que casi cada versículo dice, colocaron sus vigas, asentaron sus sogas, sus cerrojos y sus barras. Ellos completaron su trabajo. Y junto a ellos Nehemías registra los primeros hombres comerciantes involucrados en la edificación de los muros y reparación de las puertas o edificación de las puertas. Había hombres comerciantes ahí. Y los que son comerciantes, los que tienen negocios, sabes que si tú no atiendes el negocio, ¿qué pasa? Pierdes clientes, pierdes ganancia, ¿no? Sin embargo, estos comerciantes que venían de lejos, no sé si dejaron a alguien allá en su tienda para venirse para acá, pero estos comerciantes ajustaron sus agendas de sus negocios para darse tiempo e involucrarse en la obra. Dice que uno de ellos era Uziel, orfebre, discúlpeme si no estoy pronunciando bien la palabra orfebre. ¿Así es? ¿Orfebre? ¿Sí? ¿Cómo es? Orfebre, ok. Uziel, orfebre, es un artífice que trabaja quizás con oro y con plata, y Ananías, perfumista. Encontramos los primeros comerciantes involucrados en la obra de Dios, un orfebre y un perfumista. Ese perfumista me lo imaginé, yo dije, no, chale, tuvo que cerrar su perfumería ya, ¿no?
ya no pudo vender sus Calvin Klein, sus Chanel, sus Armani, y ni modo, se vino a trabajar en la obra. Ellos trabajaron haciendo reparaciones hasta la muralla ancha, a la que más o menos me referí que tenía 6 metros de anchura, y junto a él vemos a otro que se llama Jedaías, que junto con un grupo de hombres trabajó haciendo la reparación en el muro frente a su casa. Este comentario es interesante porque vemos gente viniendo, viajando de lejos, pero este Jedaías hizo reparaciones del muro que estaba frente a su casa, o sea que las condiciones de trabajo del grupo que estaba con este hombre eran más favorables. Estaba frente a su casa, ¿no? Menos complicado, a diferencia de los foráneos que viajaron kilómetros para llegar a Jerusalén. Pero aquí también aparece otro hombre, otro grupo de hombres dando el plus, edificando otro tramo del muro que no se les había asignado, que es Atús, Malquías y Asub. Repararon otra sección y lo interesante que dice allí es que repararon la torre también de los hornos. Ya lo había señalado aquí en mi Biblia, pero como se me olvidó, me va a ser difícil encontrarlo. ¿Alguien identifica dónde está la torre de hornos? ¿Cuál? En el 12, 11. Ok. Ellos edificaron entonces otra sección del muro, aparte de la que se les había añadido, edificaron la torre de los hornos. Y dije yo, la torre de los hornos, ¿que no eran torres de vigilancia? Entonces, investigué un poco y al parecer en esa parte del muro que ellos trabajaron existía un área comercial. Recuerda, ahí hay una anchura de 6 metros, ese pasillo es de 6 metros y había hornos allí. Pregunta, ¿qué se hace en los hornos? Panecito, ¿verdad? Entonces me imagino que los que caminaban por arriba en esa parte que era ancha y que era un área comercial, pues ahí te encontrabas la variedad de panes. Los que no podemos parar de comer pan con café, encontraban pan de yema, ¿verdad? Encontraban ahí pan de cazuela, hojaldras recién saliditas, ahí pasabas y te los encontrabas, ¿no? Pero también vendían, pues lo que se trabaja, los alfareros vendían pues piezas de cerámica y barro, todo me imagino que era utilizable para el templo, para sus ofrendas. Pero hay otro comentario muy breve, muy sobresaliente de este grupo que hace Nehemías. Dice que junto a ellos, los que les gustaba el pan, junto a ellos hicieron reparaciones Salum y sus hijas. Salum y sus hijas. Ellas, no se sabe cuáles fueron sus nombres, pero son las únicas mujeres mencionadas en la obra de reconstrucción. Pregunta, edificar muros y puertas con mujeres, ¿cómo exactamente ayudaron a su papá Salum? A lo mejor financiaron, ¿verdad?, para la obra, quizás llevaron comida y bebidas a los obreros, o quizás estuvieron dispuestas a chalanear. ¿Hay mujeres que han chalaneado aquí? Yo estoy seguro que sí. Cuando estás empezando a edificar tu casa, estás ayudando a un familiar, le chalaneas, le tienes que entrar a chalanear. Ellas quizás realizaron trabajos forzados cargando, no sé cuántas hijas eran, pero posiblemente palearon escombros, estuvieron dispuestas a trabajar. Y aquí yo quiero hacer un intermedio para decir que la misión de las mujeres dentro de una congregación o en casa siempre ha sido muy honrosa y servicial. Las mujeres tienen un papel clave dentro de sus hogares y aún dentro de las congregaciones.
Y no quiero pasar la oportunidad para darle gracias a todas mis amadas hermanas que cuando están, que están dispuestas a apoyar a la congregación cuando hay una necesidad. Enseguida está la puerta del valle, versículo 13, donde hablemos a Nun y su equipo. Además de edificar y asentar las hojas, cerrojos y barras de su puerta, repararon 450 metros del muro hasta llegar a la puerta del muladar. Ese es el tramo más largo. Ese es el tramo más largo que se hizo en la reparación de los muros. Y es un grupo sobresaliente. Nehemías los observó y dijo: estos van pegando con todo. 450 metros trabajaron. Enseguida está la puerta del muladar, el versículo 14. ¿Qué es esta puerta? La puerta del muladar. La puerta del muladar estaba ubicada en la parte baja. A ver si la puedes encontrar ahí, Betito. La puerta del muladar estaba ubicada en la parte baja de la ciudad de Jerusalén. Y era ahí donde se concentraba. Saliendo de ahí era el lugar donde se encontraban los desechos de la ciudad. Basura y estiércol. Para conservar la salud sanitaria de la ciudad necesitaban sacar todo eso fuera de sus hogares. Sin duda, este es el lugar más difícil para trabajar. ¿A cuántos de los que estamos aquí les hubiera gustado que se les asignara la puerta del muladar? No, a mí ponme la puerta de donde están los hornos, ahí ponme, ¿no? La puerta del muladar, ¿no? Es como el olor, me imagino que el olor allí es como cuando está el verano y está 38 grados centígrados y ves a los pobres hombres de las cuadrillas de los hombres que trabajan en obras, trabajando a un lado del río Salado. Uf. ¿Has pasado por ahí? No, hombre, haz de cuenta un olor de este tipo, ¿no? Sin embargo, esos no dijeron nada, ¿no? O sea, ¿qué onda, Nehemías? O sea, ahí estaba algo para que nos muevas. No, ellos trabajaron allí. Después de eso sigue la puerta de la fuente, que está en los versículos 15 y 25. Este es un grupo muy amplio. Y esta puerta de la fuente prácticamente llevaba fuera de la ciudad al estanque estaba situado, ahí muy cercano, el estanque de Siloé, que recibía agua a través de un conducto subterráneo. Allí Salum y su equipo edificaron la puerta. Y en su mayoría, el grupo que trabajaba con Salum, en su mayoría eran jefes de distrito. ¿De distrito de qué? Bueno, ustedes saben que los persas permitían su autonomía de los pueblos conquistados, y estos jefes de distritos estaban encargados de las diferentes provincias de Judá y Jerusalén. Eran como, trabajaban para el gobierno persa. Trabajaban como para el gobierno persa. Y gente del gobierno trabajando, edificando muros y puertas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos trabajado en oficina? Ahí está un administrador, allá está otro. Muchos de los que estamos aquí hemos trabajado en oficina, inclusive yo mismo. ¿Cómo trabajas en la oficina? Aire acondicionado, ¿verdad? Aire acondicionado, ¿qué más? Sillas acoginadas, cafecito calientito en invierno, agua fría durante el verano. Bueno, ellos estaban acostumbrados a trabajo de oficina, pero no se echaron para atrás. Le entraron también a la chalaneada. Y junto a ellos estaban un grupo de levitas. Y en este grupo de levitas hay un grupo sobresaliente que es Ezer, Beremot, que repararon una sección más del muro, dieron su extra también, su milla extra en el trabajo. Y en este grupo Nehemías hace un breve comentario de un levita llamado Baruch, que dice: Baruch con todo fervor reparó otra sección. Baruch con todo fervor reparó otra
sección. No sé qué observó Nehemías, pero ese Baruc, yo conocí a un hermano allá en el norte que te pegaba 300 bloques diarios, como si nada. Y yo imagino ese Baruc así, ¿no? Con todo fervor. O a lo mejor no tenía la habilidad de poner muchos bloques, pero quizás la actitud, el entusiasmo en la que él trabajó. Y déjame decirte que CGR necesita muchos Barucs. CGR necesita muchos Barucs y muchos hombres que den la milla extra para servir a la congregación. Y más, ¿no? En esa porción de esa puerta. Y para pues aplicar un poquito esto de los que hicieron el trabajo, otra sección aparte del área que se les asignó y que lo hicieron con fervor, hicieron más, contribuyeron para más. Esa es una realidad. En la obra del Señor, el ministerio, la iglesia, siempre va a haber hermanos y hermanas que trabajan más. ¿Sí o no? Aunque no digan sí, es verdad. Siempre va a haber en la obra del Señor y en la iglesia los hermanos o hermanas que trabajan más. Los que se van al final cuando termina el evento o una actividad especial, los que están pendientes a ver si hay que hacer otra cosa que es necesidad de hacer, los que se quedan al final para levantar mesas, sillas, barrer, y aún los que dicen yo le doy un aventón al que viene de lejos y salir de aquí todavía ir, llevar un aventón y regresar a su casa. En la obra del Señor así hay muchos que trabajan en las iglesias, que trabajan más que otros. Y luego la puerta de las aguas, el versículo 26 al 27, aquí encontramos los sirvientes del templo, que fueron los encargados de levantar esta puerta, edificar esta puerta y reparar una sección del muro. Y la puerta de las aguas era lo que conducía a los manantiales que fuera de la ciudad, que eran los principales fuentes de suministro del agua para la ciudad. Y junto a ellos, ¿quién creen que estaban? Versículo 26 y 27. Los tecoitas otra vez. ¿Qué estaban haciendo ahí los tecoitas? Bueno, ellos repararon otra sección del muro de la que se les había asignado por la torre de Ofel. No sé si cansan a ver ahí por ahí la torre de Ofel. Ellos dijeron, nosotros reparamos otra sección. ¿Por qué? Recuerden que sus nobles no quisieron entrarle. Pero los tecoitas, hermanos, no iban a dejar que el mal ejemplo de los nobles de su tierra que no quisieron apoyar opacara su trabajo. Ellos honraron a Dios, trabajaron arduamente, hicieron la parte de los nobles que no quisieron hacer. Ellos lo hicieron. Posteriormente viene la puerta de los caballos, que está del versículo 28 al 30. Esta puerta simplemente conducía a donde entraban y salían los caballos del rey que estaban en sus caballerizas en el palacio real. Esta puerta fue reparada por los sacerdotes que también estaban trabajando en las fachadas de su casa. Y la puerta de la inspección, que es la final, gracias a Dios. La puerta de la inspección del versículo 30 al 32. Esta última puerta también fue edificada por los artífices, orfebres y artesanos. Pero aquí hay un dato interesante. Ellos se dedicaban a trabajar con pequeñas piezas de plata y oro, o pequeñas piezas de barro. Sin embargo, estuvieron dispuestos a usar sus talentos, sus habilidades en sus manos para trabajar con madera y con piedras. Esta puerta de la inspección es prácticamente el punto de reunión donde estaban
los guardias, los atalayas y todas las tropas ahí, el punto de reunión, todas las tropas eran convocadas ahí para atender cualquier contingencia de la ciudad. Después de haberle narrado, pues el registro de los constructores, ahora vamos a la aplicación, que es la siguiente. Dame la siguiente, por favor, Betito. Es el segundo punto. La obra la hacemos todos. La obra la hacemos todos. Y puse ahí el cuerpo de Cristo y todos sus miembros. La obra la hacemos todos. Entonces, la narración de este capítulo 3, de esta magna obra de reconstrucción, está allí, hermanos, está allí para mostrarnos la escena donde todo el mundo está involucrado en la obra. No hay lugar para espectadores allí, todo el mundo está haciendo la obra. Y si pusiste atención a la narración de los versículos que hemos visto hasta ahorita, hay por lo menos 41 grupos diferentes que trabajaron contribuyendo y reparando muros, edificando puertas, restaurando fachadas, torres de vigilancia. Había diferentes clases de personas: sacerdotes, levitas, sirvientes del templo, oficiales de gobierno, comerciantes, artesanos, perfumistas. Había familias de múltiples lugares de origen, todos con diferentes capacidades, habilidades, talentos, dones, dispuestos a trabajar hombro con hombro porque entendieron la gran necesidad que había en Jerusalén. Vamos a Romanos capítulo 12, del 3 al 8. Dice Pablo a los Corintios: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos el cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos a los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. También este texto, el texto de Romanos 12, 13 al 8, ese texto está ahí también para mostrarnos la imagen de la tarea específica que Dios tiene para cada miembro de la iglesia. Está ahí con ese propósito. Y Pablo usa la analogía del cuerpo y sus diversas partes para ilustrar que en la iglesia local, hermanos, es un cuerpo en el que todos pertenecemos unos a los otros y pertenecemos a Cristo. Hay una unidad dentro del cuerpo, pero también hay una diversidad, hay una interdependencia y responsabilidad de cada miembro según el don, de usar según el don que Dios le ha dado para la edificación y colaboración hacia el resto de la iglesia. Y en esta mañana, siguiendo un poquito lo que decía Iván, ¿a qué te ha llamado Dios a unirte a CGR? ¿A qué te ha llamado Dios unirte a CGR? Si tienes por lo menos un don, dice la Escritura, ¿qué te impide servir en la iglesia? ¿O qué te está impidiendo servir en la iglesia? Este texto dice, tanto Romanos como Nehemías 3,
No importa quién seas, no importa cuál sea tu origen, cuántos estudios tengas o a qué te dediques, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte y quiere que tú uses lo que Dios te ha dado. ¿Recuerdan a Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Esa vara representaba lo que era Moisés, ¿verdad? Un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas que Dios había preparado todo y cada uno de los detalles de lo que él pasó, vivió. Ustedes saben que fue rescatado, vivió en Egipto, un hombre que fue pues preparado, puede decirse, en las mejores universidades de su tiempo. Un hombre muy preparado, un hombre que pastoreó ovejas, pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, que Dios lo llamó, Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Y después esa vara, hermanos, esa vara ya no era la vara de Moisés, esa vara era la vara de Dios. Porque hay un versículo que dice: y estaba Moisés y con él la vara de Dios. Lo que era Moisés, toda su formación, talentos, dones, todo lo que él tenía, sabía, tenía, se convirtió en un instrumento de Dios. Y usó lo que Dios le había dado. Usemos lo que Dios nos ha dado. Y eso recuerda una ilustración de un par de enamorados que estaban como tórtolos ahí en una banquita. Y el muchacho le decía a su novia: si yo tuviera 2 pares de ojos, serían solamente para mirarte a ti. Y la muchacha se derretía, ¿no? Si yo tuviera 2 pares de brazos, serían solamente para abrazarte a ti. Qué romántico, ¿verdad? Si yo tuviera 2 bocas, serían solamente para hablar y besarte a ti. Y la muchacha dice: bueno, ¿por qué no usas lo que ya tienes? Usa lo que Dios te ha dado, hermano, para servir a la iglesia. Y el último punto es: la obra de Dios o la obra la hacemos juntos. La hacemos todos, pero la hacemos juntos. Y la pregunta es: ¿por qué trabajar en equipo? Algún entrenador dijo: no es difícil encontrar buenos jugadores, excelentes jugadores, pero lo difícil es que trabajan en equipo. ¿Por qué trabajar en equipo? Bueno, tenemos un ejemplo en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajando en equipo, ¿verdad? Jesús trabajó en equipo, ¿verdad? Trabajó con hombres, con personas diferentes para alcanzar el mundo por medio del Evangelio. Usó médicos, recaudadores de impuestos, pecadores, mujeres ricas, pobres, amos, esclavos, los usó. Pablo, el hombre que llenó el mundo antiguo del Evangelio, trabajó en equipo. Más de 40 colaboradores para extender el reino de Dios, plantando iglesias por todo el mundo antiguo. El trabajo en equipo, amados, el trabajo en equipo produce mayor visión y logros en el reino de Dios. Y un último versículo que quiero citar, que está en Efesios 4, 15, 16, dice lo siguiente: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un organismo vivo, donde cada miembro del cuerpo
contribuye para el crecimiento del resto. Todo el cuerpo, sus miembros, los miembros del cuerpo recibe el crecimiento de la cabeza que es Cristo. Y dice que ese crecimiento se recibe y se comparte a través de las coyunturas. Las coyunturas de un cuerpo son las partes de conexión donde dos piezas se unen para trabajar juntas y tener movilidad. Se convierten en un canal las coyunturas por el cual la provisión que viene de la cabeza, que es Cristo, se va al cuerpo y se traspasa para todos los miembros. Y en la medida en que cada miembro hace su actividad propia, lo que ha recibido de Cristo, cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo crece y madura. Wow, es una manera extraordinaria de definir lo que es la iglesia. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es el único, hermanos, es el único que puede producir crecimiento espiritual auténtico dentro de los miembros del cuerpo, basado únicamente en la centralidad del evangelio, hablando la verdad en amor, hablando la verdad en amor. Tengo por ahí una foto más, Betito, por favor. Ilustrando un poquito más lo que dice Pablo en esta cita de Efesios. ¿Cuántos han escuchado de los árboles secuoya? Árboles secuoya rojo. Sí, pues allá se dan en California, ¿verdad? Por eso los conoce David. Pero si le hubiéramos hablado del árbol del tule allá donde vivía, pues no iba a saber qué es el árbol del tule. Pero este árbol que se llama secuoya roja, ahí está la foto, véanlos, son considerados los seres vivos más grandes del planeta Tierra. Alcanzan una altura de 95 metros, que casi es equivalente a la Estatua de la Libertad que se encuentra en Nueva York. Y viven más de 1500 años. ¡Wow! Y te has de preguntar, bueno, ¿cómo es que logran resistir a las tormentas, a los desastres naturales, a los incendios sin derrumbarse? ¿Cuál sería tu respuesta? Sus raíces. Pero dije yo lo mismo, son las raíces. Quizás podemos pensar que son las raíces muy profundas, pero sus raíces no son profundas. Es casi lo que lo mantiene en pie no son sus raíces profundas. Sus raíces solamente alcanzan aproximadamente entre 3,5 metros de profundidad. Nada más. Y chécalo cómo está de grande. Pero sus raíces se extienden lateralmente hasta 30 metros, entrelazándose con otros árboles secuoya para formar una estructura entre todos ellos que les dé soporte, solidez, resistencia. Eso quiere decir que un árbol secuoya se sostiene y se mantiene sólido junto a otro árbol secuoya a su alrededor. Ningún árbol secuoya crece solo. Cada árbol crece en medio de una familia de árboles de secuoya. Wow. Si te ayudó a entender cómo es que nosotros vamos a crecer a la estatura de Cristo, cómo que nosotros vamos a crecer como cuerpo, como iglesia, esta es una excelente ilustración. Ningún árbol secuoya crece solo. Ningún miembro de la iglesia crece solo. Cada árbol crece en medio de una familia de árboles secuoya. Cada miembro de CGR va a crecer juntamente con cada miembro que está aquí, el resto del cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. La narración entonces de la reconstrucción de los muros y las puertas
es un cuadro que refleja trabajo en equipo, hermanos, en el pueblo de Dios. Y la analogía del cuerpo humano refleja, como ya dije anteriormente, la unidad, la diversidad, la interdependencia, pero también la responsabilidad de cada miembro de usar el don que Dios le ha dado para la edificación y colaboración del resto de la iglesia. Si Dios te ha dado un don y no lo has puesto al servicio de la edificación del resto de la iglesia, de alguna manera estás perjudicando el crecimiento del cuerpo. Es decir, es como si quisieras tú jugar voleibol, es como si el hermano Eliú le amarrara un brazo a uno de sus alumnos para que juegue voleibol. Así se ve un miembro que no usa el don que Dios le ha dado.